pesa muchísimo. No, tanto. Cuando hablamos de vida nocturna, a mucha gente se le vendría a la cabeza seguramente el tema de discotecas, bares de copas, bueno, todo esto de beber en la calle y tal. Lo cual en Japón, esto de beber en la calle no está muy extendido, casi ningún sitio se hace. Y en general tampoco es que en Japón haya mucho donde elegir así en cuanto a discotecas y todo eso. Excepto ciudades grandes obviamente como Yokohama, Osaka o Tokio mismamente, donde ahí sí que hay ya bastante. Y si hablamos de discotecas en Tokio, sin duda alguna, los barrios referentes serían Roppongi, que bueno, es el barrio rey en cuanto a discotecas, a ajetreo nocturno y todo eso. Pero hay otro que no es solo famoso por esto de las discotecas, sino que también tiene mucha más elección en cuanto a diversión, a ocio nocturno, y ese es Shibuya. Bienvenidos a Shibuya. ¿Pero tú alguna vez has ido a discoteca, España o Japón? Never. Diva. Yo sí, he ido en España y en Japón, pero muy poco, ¿eh? Yo he ido solo 4 veces en mi vida. 4 veces no está mal. Pero yo no bailo, es que yo no sé bailar. Flamenco sí, pero no sé. ¿Y qué pasa esto? Sí, en Tokio, Roppongi y Shibuya son los barrios más famosos de discoteca, pero en Ikebukuro también hay, aunque no tantas, pero en Shinjuku también hay. En mi pueblo, no, en mi ciudad, ¿no? Es que grande. Narita también hay algunas discotecas, pero no son tan grandes como Tokio. Entonces la gente que vive en pueblos un poco fuera de la ciudad, creo que van a Tokio para bailar o para ligar, no lo sé. Los precios dependen del sitio, no sé, pero es que yo no he ido nunca. 4 veces, ¿no? Pero dice que en Shibuya algunos pueden entrar gratis, pero en general cuesta alrededor de 3.000 yenes. Pero no sé por qué las mujeres tienen ventaja. Algunas discotecas pueden entrar gratis o más barato que los hombres. ¿Y en vuestro país es como es? Dejadlo en los comentarios. ¡Ay! Está llorando. Cuando tenemos niños ya no podemos salir por la noche, tenemos que dormir. Bueno, pero antes tampoco salíamos porque no nos gusta. Pero yo cuando era joven, era más joven, desde 17 años hasta 25 años salía casi todos los días. Entonces ya estoy muy satisfecha, entonces ya no necesito salir. Incluso yo trabajaba en un bar por la noche, trabajando y viviendo. Pero yo ¿cuántos años llevo viviendo en Japón? 30 y algo. Pero nunca he visto los cerezos iluminados. Ayer sí fuimos por primera vez a ver Yozakura. Flipa, chaval, vaya cola. Mucha gente quiere ver Sakura, los cerezos por la noche. La cola mide 50 metros fácil, ¿eh? En español y todo, ¿eh? ¿Quién iba a decir que lo iba a ver aquí en español? Para entrar en este parque hay que pagar 300 yenes, lo cual no es mucho, pero bueno, ya diremos si merece la pena o no, no lo sabemos todavía. Por lo pronto hay mucha gente y eso como que nos ha echado un poquillo para atrás. Yo ya había estado aquí una vez en este parque con un amigo, aunque no era época de Sakura, no era época de cerezos, y no había ni la mitad de gente que ahora. Esto es una salvajada. De todas maneras, el Yozakura, esta actividad nocturna, no se puede hacer durante el resto del año, sino que solamente pues, se puede hacer ahora, ¿no? En la época de florecimiento de cerezos, y por eso hay tanta gente, ¿no? Como es algo así que pasa en un pispás, pues tienes aquí pues, a todo el mundo, ¿no? Pese a ser este un parque bastante pequeño, de un barrio bastante pequeño, en el que incluso había que pagar para entrar, pues pensábamos que no iba a haber tanta gente, por eso elegimos este sitio. Nos equivocamos. Todavía tenemos aquí Pétalos. petalitos de cerezo, tío. ¿Qué hago yo con esto ahora? Lo voy a poner en el hombro a este hombre. ¡Hola! ¡Wow, qué sorpresa! No estaba ni actuado. No, por supuesto que no. Viste al restaurante de mi padre, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, muy rica la comida. Deberían ir, ¿eh? ¿Y de dónde vienes? De México, de la Ciudad de México. ¿Dónde vas ahora? Voy a Shibuya al perro a tomarle fotos a Hachiko. Estábamos hablando hace un rato precisamente de Shibuya, se las sabe todas, ¿eh? Ya va directamente buscando ahí la fiesta.
Hoy no estamos en Shibuya, sino que estamos en Shinjuku, pero bueno, sigue siendo también otro barrio de las juergas de Tokio. Y hablando de juergas, una de las maneras japonesas de pasarte la noche de juerga es yendo al karaoke. Este karaoke de aquí en concreto está por todas partes. La mayoría de los barrios importantes tiene uno de estos. O sea, a ver, tú puedes ir al karaoke también por la tarde y por la mañana, pero hay muchos karaokes que abren durante toda la noche, o por lo menos tienen muchas horas por la noche que están abiertos, o sea, cierran muy tarde. Algunos karaoke tienen free time. Podéis estar todo el tiempo que queráis. ¡Wow! 8 horas. El precio depende de la tienda, pero suele ser 2.000, 3.000 yenes. Aquí es muy barato, ¿no? 1.320 y fin de semana, sí, claro, es más caro. Más o menos te puede salir como unos 2.000 o 3.000 yenes así en general, pero muchos japoneses escogen los karaokes para pasarse la noche cantando con los amigos o con los compañeros del trabajo, porque también te pueden traer la comida o las bebidas, te puedes emborrachar en el karaoke, así que puedes comer dentro si quieres. Lo que pasa es que sale un poquito caro, hay buffet, pero sale un poco caro. Pero para beber normalmente no vamos karaoke. Primero vamos a izakaya y después karaoke para cantar. Primero nos emborrachamos en izakaya y después no me da vergüenza para cantar. Izakaya son bares para tomar cerveza, beber alcohol y también podéis comer. Allí van grupos de amigos de la universidad o también compañeros de trabajo. En esto también alguna vez ha ido a izakaya con sus amigos, pero no bebe alcohol. Algunos izakaya están abiertos 24 horas, entonces podéis ir cuando quieras para comer también, almuerzo o para tomar café, no sé. También hay japoneses que van kyabakura o hosto. Esta calle es todo son para hosto, ¿no? Yuko tiene razón, es que esta calle está toda, bueno, esta calle por ahí y por aquí arriba también, todo esto son de hosto, todo esto está empapelado con caras de chavales que parecen muñecos. Kyabakura y hosto son bares que hay chicas guapas o chicos guapos y se sientan al lado de los clientes y hablan juntos y también beben juntos. Pero tiene que pagar su alcohol, ¿eh? Casi todos los barrios grandes hay kyabakura y hosto, pero lo más famoso es Kabukicho y estamos aquí con el carito. Qué raro, ¿eh? No es un sitio para que esté un niño, la verdad. Claro, todavía son las 6 por ahí, entonces vamos ya. No pasa nada. La verdad es que esto de los hosto o las chicas que trabajan en los kyabakura es todo un mundo, ¿no? Un mundo de posibilidades. Y bueno, de negocios de ese tipo aquí en Kabukicho hay un montón. Nos hemos alejado un poquillo del jaleo y tal, pero es que vosotros pensáis en lo del kyabakura esto, bueno, pues de ahí para arriba lo que os podáis imaginar. Hasta ahora hemos estado hablando de las maneras de divertirse que tienen en Japón por la noche más conocidas, ¿no? Las que más gente hace en Japón o las que más se conocen fuera, por ejemplo esto del karaoke o de los izakaya o del kyabakura, pero es que hay otras también así más minoritarias o algunas no tan minoritarias que seguramente que muchos de vosotros no conoceréis. Yo por lo menos no conocía algunas de ellas hasta ayer. Es el caso, a ver si lo encuentro, de unos gimnasios que abren durante toda la noche, las 24 horas. Pero es que son gimnasios y al mismo tiempo son bares. O sea, a ver, tú te pones a hacer cardio, pierdes no sé cuántas calorías y después, para compensar, te comes un okonomiyaki con cerveza, el universo vuelve a estar equilibrado. Lo he encontrado, concretamente uno de ellos está en Shibuya, es como una especie de gimnasio de artes marciales, se llama Fight Club 428. Y aquí tenéis levantamiento de pierna, levantamiento de jarra. Pues muy bien. Es que algunos sitios están abiertos por la noche muy tarde o 24 horas. Por ejemplo, Game Center que se llama Round One está abierto 24 horas. Entonces toda la noche puedes jugar videojuegos o béisbol, baloncesto. Allí hay muchas cosas. Darts. Dardos, ¿no? Dardos, sí, darts って言っちゃったね en japonés. O manga, quizá una cafetería de manga puedes estar toda la noche. Y también hay unos hoteles que se llaman Bed and Book o Book and Book, Book and Bed. En español, libro y cama. Y allí puedes leer y también dormir. Por eso libro y cama, ¿no? Es muy fácil. Parece que una librería, pero hay también cama y puedes estar toda la noche leyendo o durmiendo. Bueno, y ahora que dices hoteles, no nos podemos olvidar también de los hoteles del amor, de los love hotels, que estamos pasando por una calle que todos son hoteles del amor. Por eso pues es normal, ¿no?, encontrarse por estas calles
pues parejitas que van, no sé, un miércoles por la noche, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vámonos a un hotel del amor. Lo que pasa es que en los hoteles del amor esto hay un montón de cosas, ¿no? No, sí, allí mira, algunos hoteles del amor tienen karaoke, también videojuegos, tele, entonces puedes estar toda la noche. Este hotel puedes ver cine, wifi gratis, también puedes comer y beber. De todas maneras, en los Love Hotels no tenéis por qué estar toda la noche, se puede estar unas horas también, pero bueno, como dice Yuko, hay de todo, ¿no? Se puede hacer como una habitación multiusos, pero lo más importante es el elemento central, la cama, ¿no? La cama. Cama. Pero todas las parejas no van siempre a hoteles de amor. Algunas parejas, también los amigos, van onsen para bañarse. Ahí, Aquí, ¿no? ¿no? Sí. Y algunos onsen están abiertos 24 horas. Y en Shinjuku hay Termayu, aquí están abiertos 24 horas. Podéis bañarte o ir sauna o relajarse. Y toda la noche puedes pasar aquí. Eso se puede usar toda la noche. Sí, en Odaiba también hay un onsen que está abierto 24 horas y se llama Oedo Onsen Monogatari y puedes ir allí. No tan caro, ¿eh? Está muy bien. Dentro de onsen también hay un restaurante para comer, ¿no? Está muy bien. Hombre, a ver, tú es que imagínate estar 24 horas metido en el sitio este sin comer, ¿sabes? Algo tendrás que comer. Mira, encontramos en Kabukicho. ¿Y qué estáis haciendo aquí? Pues mira, acabamos de aterrizar nosotros ahora mismo, como hace unas pocas horas aquí. Sí, nada, muy poco. Y nos hemos despertado aquí y ha sido como... No entendemos muy nos hemos bien. despertado aquí, no, que Sí, hemos tío, venido, pero bueno, esto ha sido como de golpe despertarte y decir, ¿dónde estoy? Esa excusa es nueva, ¿eh? Sí, no, yo quería ver luces, como los mosquitos ahí a la luz, me he venido Claro. para acá. Las excusas que te pone la gente para ir luego a las Kiabakura y todo eso, ¿eh? Inocentemente pensaba que eran obras de teatro, porque joder, que están muy currados los pósters, parecen como Claro. Es que estrellas de aquí domina Hollywood. mucho el Photoshop. De todas las posibilidades para divertirte por la noche en Tokio que habéis visto en este vídeo, ¿con cuál os quedaríais vosotros? ¿O cuál es la que os parece más divertida? Dejadlo en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!